Buenas amigos y amigas de Orientes, estoy en el municipio de San Francisco, en la vereda San Isidro, aquí donde fue el cementerio del Ejército de Liberación Nacional. Esto lo mostraron hace unos 20 años el ejército como un golpe propiciado al ELN. Sin embargo, este recuerdo nos muestra lo frágil que es nuestra región. Un municipio como San Francisco donde hubo miles y miles de víctimas. Un municipio que aún no se recupera del horror, del terror de la guerra, del abandono del Estado que quiso hacer presencia solo a través de las botas y los fusiles. Y para hablar de este tema estoy con el alcalde, con Diego Duque. Alcalde, bienvenido a Oriéntese y cuéntenos dónde estamos. Óscar, muy buenos días. Óscar, estamos en San Isidro, un punto histórico por muchas cosas. Histórico porque fue en San Isidro donde se dio el principal centro de comercio antes de que naciera la vida municipalista de San Francisco. San Isidro alojaba toda la producción de Aquitania, del Cañón del Río Verde, de La Honda, de Comejenes, zonas que usted además recorrió y por eso le reconocemos la autoridad moral para hablar del territorio. Pero también San Isidro fue el epicentro en el conflicto de grandes eventos. Justamente en esta zona, en el año 97, liberaron a mi papá, quien era concejal en esa época, en compañía de concejales, alcaldes, secretarios de gobierno de todas las alcaldías del Oriente Antioqueño, pero también un punto referente, porque acá se construyó esta estructura que dicen los historiadores, nuestros campesinos, que se proyectó hacia muchos años, porque era la zona para inhumar cadáveres, pero también tenían una zona para inhumar los restos óseos, es decir, se proyectaba como algo a largo plazo. Este es supuestamente como lo conocemos nosotros, es el cementerio del ELN, el municipio de San Francisco, vereda San Isidro. Yo como funcionario de la alcaldía en el tiempo 2008, yo vine acá porque era conductor de un alcalde en ese tiempo y estaban sacando los restos de los cadáveres. Entonces en ese momento me tocó ayudar a mí a remover tierra y a ayudar pues a sacar los cadáveres de acá del cementerio. Mi amigo Óscar, estamos en la vereda San Isidro, el centro zonal, núcleo zonal que acoge varias juntas de acción comunal del territorio. Soy de la vereda Farallones y exactamente estamos en un cementerio que en años pasados fue un lugar donde el ELN traía todas sus víctimas a enterrar acá en este lugar. Nos encontramos en lo que se conoce como el cementerio del ELN. Es un lugar donde se concentraba la mayoría de las personas del área, de esta región, ¿cierto? Acá era donde traían los secuestrados, donde enterraban las personas y le hacían sus homenajes, con calle de honor y etcétera. Bueno, yo vivía en una vereda algo apartada de la cabecera municipal y del lugar donde nos encontramos, pero nosotros igual continuamente salíamos al municipio a comprar nuestros víveres. Y nuestro día a día era, bueno, en las veredas uno siempre vivía como en ese ambiente donde estaba la guerrilla, se iba por un camino, no se le hacía raro si los encontraba seguidamente y así igual era cuando salíamos a la cabecera municipal, llegaba uno incluso hasta muy cerca del pueblo, se encontraba con ellos, para uno no era algo extraño porque ya era lo que se estaba viviendo. Cuando el conflicto, a mí prácticamente no me tocó por acá, yo estaba ausente acá de la vereda, pero sí mi papá me comentaba todo lo que vivían. Creo que fueron momentos muy duros para ellos como campesinos, porque les tocó dejar sus tierritas, sus cultivos, sus animalitos, para desplazarse hacia el pueblo. Entonces creo que la gente vivió una situación muy desconforme, diría yo, con esa situación. En este momento nos encontramos en la vereda de San Isidro, la que anteriormente conocíamos como Botijas, porque tiene rasgos también o digamos que su historia fueron
construida por los indígenas y por eso tiene este nombre que ya digamos la comunidad decidió después que se cambiara como San Isidro, pero es uno de los centros que promovió la economía de las comunidades campesinas y uno de los corredores más principales dentro de la economía de nuestro municipio de San Francisco. Bueno, este espacio en su belleza que abarca, porque es uno de los lugares más bonitos en su paisaje, en su forma digamos, topográfica que tiene este lugar, pero vivió momentos muy difíciles para las familias que venían digamos, cuando se daban liberaciones de los secuestrados, que los detenía, digamos, el ELN. Y también vivió, digamos, presencia de la soledad y de muerte, porque en este mismo espacio reposaron cuerpos que fueron, digamos, abatidos en la guerra. Entonces también vivieron momentos de incertidumbre, pero también de alegría porque cuando se dan las liberaciones de esos familiares, es alegría quien vuelve a abrazar a sus familias. Entonces es como de alegría y dolor también. Es decir, que el Ejército de Liberación Nacional, alcalde, se concebía como un poder, y de hecho fueron un poder en esta zona. En general pensamos y lo concluimos así, que es el mismo vacío del Estado que fue copado por otros actores. Ellos de alguna manera tuvieron legitimidad, apoyo. Yo creo que no lo podemos ocultar porque hace parte de nuestra historia, pero efectivamente son vacíos del Estado que son copados por otros actores. Y una ausencia del Estado, alcalde. Yo recuerdo muchos nombres como José María, pues, que era el comandante no del Frente Carlos Alirio Buitrago, sino del área industrial del Ejército de Liberación Nacional. Recuerdo mucho y entrevisté varias veces a Patelora. Bueno, aquí varios comandantes. El último que me tocó era un sardino, un muchacho muy joven, allá en la piscina, en la salida hacia esta zona, alcalde. Y bueno, aún sigue habiendo ausencia del Estado en su municipio. Sí, nosotros hemos sido reiterativos. Reconocemos que hubo un caldo de cultivo que impulsó otros actores. Reconocemos también que aunque hubo reparación económica, aunque hubo inversión en infraestructura, en su mayoría esta se concentró en las zonas urbanas. Pero nosotros también hemos reconocido, como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones, que el campo sigue desatendido. Faltan más vías de acceso, encontramos una zona rural donde no se hace inversión en vivienda hace muchos años, donde las oportunidades no llegan a los jóvenes rurales, y es un llamado de atención, que nosotros lo hacemos no porque queramos favorecer esta alcaldía, sino porque queremos hacer un llamado a la equidad que requerimos para seguir avanzando. Aquí lo que había era que unirnos, Óscar, aquí no había más de otra sino tratar de trabajar en comunidad, estudiar. Por ejemplo, en el caso mío, yo estudiaba acá en un lugar que estamos acá a 100 metros, es la capilla de la vereda, y ahí funcionaba lo que hoy se denomina también Coredi. Entonces, mientras que en esta zona, Óscar, acá al alto del Aguacate, Cañada Honda, San Isidro, todo lo que es Boquerón, el Cañón del Santo Domingo, el ejército, la guerrilla, emprendía sus acciones bélicas, nosotros acá en Coredi estudiábamos. Eso se fue convirtiendo en un tema tan normal, Óscar, que uno ya escuchaba un tiro y no le prestaba atención al tema, sino que continuaba. De esa manera pudimos nosotros salir adelante, tratar de evitar el conflicto lo más que se pudiera, y afortunadamente muchos de estas personas hoy estamos contando la historia acá gracias a esa resiliencia, a esa fuerza y esa unidad que en ese momento tuvimos. Yo recuerdo que siendo adolescente, yo por ejemplo no conocía la presencia del Estado a través del ejército, la institucionalidad o la policía. Uno se levantó pensando que el Estado, el control lo hacían a los grupos armados. Entonces era raro, por decir algo, saber que había un soldado que iba a llegar el ejército. Para uno le parecía eso súper extraño. Entonces eso permitió, y adicional a otros temas que se presentaron en ese momento, que se llegara la violencia a esta zona. La ausencia del Estado ha sido tan marcada y infortunadamente todavía sigue siendo
siendo muy nefasta, porque todavía tenemos gente con casas que no tienen energía eléctrica, que no tienen saneamiento básico, no tienen una vida digna a la cual uno quisiera estarle ayudando, apoyando. Sé que nuestro alcalde en estos momentos está empeñado en hacer ese ejercicio. Infortunadamente por épocas de cuarentena pues los temas han estado quietos, pero seguimos trabajando de cara al futuro, porque este territorio necesita pobladores y con gente arraigada que construya país, que construya municipio, y más en estas zonas tan bonitas que tenemos en el oriente antioqueño, como es San Isidro, en el municipio de San Francisco. Afortunadamente se vive con mucha tranquilidad, la paz es el mejor privilegio que puede tener el campo, pero también se vive en medio de una ausencia de ciertas oportunidades, de mejor acceso a la educación, a ciertos servicios básicos, y se vive en alegría porque el campesino siempre tiene ese optimismo y esas ganas de salir adelante a pesar de las adversidades. Pues hoy, gracias a Dios, estamos viviendo con mucha tranquilidad acá no solamente en esta vereda, sino diría yo que en todas las veredas de nuestro municipio. Gracias a la buena gestión de nuestro alcalde, que siempre se ha preocupado por la buena estabilidad de las comunidades. Ha hecho mucho por nuestras comunidades, lo está haciendo, y el anhelo de él es trabajar muy de mano con las juntas de acción comunal. Entonces en estos momentos vivimos con mucha tranquilidad acá en la vereda. Si se repite la historia, no, yo creo que sería una catástrofe, diría yo, porque ya se perdería todos estos años que se han avanzado, volvería la intranquilidad a la comunidad. Nos tocaría quizás desplazarnos y volver a abandonar nuestro territorio, quizás dejar abandonados nuestros cultivos, nuestros animalitos, y yo creo que sería algo desastroso. Nosotros creeríamos que no estamos preparados en estos momentos para repetir una historia tan dura, sobre todo porque nos dejó las secuelas. O sea, los padres no quieren vivir esta historia, además porque los campesinos no son de guerra. El campesino ha vivido en la guerra porque le ha tocado. O sea, nosotros hemos sido violentados, los campesinos nunca hemos sido violentos. Nosotros nunca estamos preparados para la guerra, los campesinos estamos preparados para trabajar, para labrar la tierra. Por eso no queremos ni estamos preparados para la guerra, porque desafortunadamente la guerra es de pobres. ¿Y quiénes estuvieron en la guerra? Estuvieron nuestros hermanos, estuvieron nuestros amigos, los que vivían con nosotros, porque por falta de oportunidades, porque no tenían un trabajo, porque no tenían que comer, por el mismo abandono del Estado, ellos fueron a la guerra, pero ellos nunca estaban preparados para la guerra y no queremos la guerra. Solamente nosotros los campesinos estamos preparados y seguimos aquí en este territorio porque la respuesta es: queremos trabajar nuestra economía campesina. Alcalde, y después llegaron los grupos paramilitares. A la entrada vi la tumba de José Luis Zuluaga, que hay un frente de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. Maguíber es de su municipio, estuve con él muchas veces ahí en Magdalena Medio, en la Danta. Es decir, este es un corredor estratégico muy importante. Claro, históricamente lo fue. O sea, si nosotros nos remontamos a la historia, esta vereda de San Isidro, como le decía, acopiaba la mayor parte de la producción agrícola del municipio de San Francisco, incluyendo la del corregimiento de Aquitania. Pero también históricamente se reconocen todos estos caminos como la vía de tránsito desde Medellín hacia el Magdalena Medio. Es decir, hay una importancia histórica en todos estos caminos de herradura, y de alguna manera eso pudo haber determinado alguna importancia en el marco del conflicto armado. Y digamos la verdad, alcalde, lo cierto es que aquí está el futuro de su municipio. Yo he caminado este cañón del Río Verde y ahí está la venta de servicios ambientales, la venta de negocios verdes. Total, es lo que por muchos años, digamos, con lo que convivimos por muchos años, pero que solo apenas estamos despertando hasta ahora, viendo la importancia de todos estos ecosistemas. Pero decirlo además, que el campo, como será determinante para la recuperación económica del país, lo será determinante también para el futuro de San Francisco. Incluso hace un momento veníamos hablando con los compañeros y en el Cañón del Río Verde
se grabó una película que está disponible en Netflix que se llama Monos. Entonces, esos escenarios naturales los han mostrado incluso a nivel internacional y solo nosotros, que somos dueños y habitantes de este territorio, lo hemos ignorado. Alcalde, la guerra, el conflicto armado dejó a San Francisco 30 años atrás del desarrollo. ¿Qué debe hacer hoy el Estado para coayudar en que San Francisco salga adelante? Nosotros hemos definido una fórmula que creemos que va a ser exitosa. Primero, nuestro campesino necesita vías de acceso. Hoy nuestro campesino neto original de San Francisco se nos está envejeciendo. Tenemos edades promedio de 64 años, pero tenemos una generación grande que está dispuesta a trabajar en el campo, pero adaptada a estos nuevos tiempos. Necesitamos vías de acceso, necesitamos acercar los servicios de salud, educación, y hay un punto que será fundamental, que es mejorar los mecanismos de comercialización para los productos agrícolas y generar estrategias de transformación con valor agregado. De esa manera viabilizaremos el campo porque efectivamente de ese golpe no nos hemos podido reparar y yo tengo que reconocerlo, porque si no lo reconozco estaría mintiendo, pero la base para poder arrancar es reconocer el problema. El Estado podría hacer presencia en los territorios, escuchar más las necesidades del campesinado, entenderlas más a profundidad, saber que en el hombro y en las manos de los campesinos reposa el futuro y el sustento de las grandes ciudades y de todo Colombia, de todo el mundo. Acercarse más a las juventudes, a esos niños, a esos jóvenes que ven a veces en las ciudades oportunidades de pronto donde no están más en su tierra. Si nos acercáramos más a esos jóvenes, a esos niños para brindarles permanencia en el territorio, oportunidades acá, seguramente el campo progresaría con más calidad de vida y con más desarrollo integral. Nos podría ayudar de muchas maneras, supongamos, apoyando mucho a nuestro alcalde con buenos proyectos para el campo, como de agricultura o ganadería, algo así, algo con lo que nos desempeñemos nosotros. Creo que sería muy bueno para nuestra región. Definitivamente hay que hacer una reparación colectiva, reparación individual, hay que trabajarle fuertemente los programas sociales, los proyectos productivos. Esta zona es un espacio de un potencial turístico muy importante. Aquí, Oscar, cuando usted tenga la oportunidad, visitamos varias cascadas que tenemos en este territorio, lugares potenciales donde podemos trabajar en conjunto, en comunidad. Aquí hoy en día los jóvenes estudian en Coredia, hay un grupo importante, ya tenemos vía en Placahuella hasta un sector. Hay que trabajarle fuertemente a la comercialización, hay que creer en nuestro campo, hay que traer de nuevo la población a estos territorios. Yo sé que aquí está el futuro del país. El Estado debe primero ser, digamos, garante de los mismos derechos, el primero que es a la vida, y también debe reconocer, o sea, debe conocer sus errores, debe reconocer que es frágil, debe reconocer que aunque tiene el poder no todo lo va a poder hacer, pero con lo que tiene, si puede actuar de la mejor manera y brindar el desarrollo para el campo a través de los proyectos productivos, de lo que sueña la gente en el campo. Si el Estado escuchara al campesino en los sueños que queremos, estaríamos en otra historia. En este momento lo que necesitamos es reparación, lo que necesitamos es que el Estado haga más presencia en nuestro municipio, porque de igual manera solo quedan secuelas, solo quedan cosas que de la mente, de la memoria a uno no se le quitan, y solamente de pronto trayendo proyectos, trayendo ayudas para el campesino, trayendo algo que renueve nuestras mentes, que renueve o que nos dé fortaleza más bien para salir adelante, como vías, traer proyectos productivos, traer, o sea, algo innovador para los jóvenes, que los jóvenes se animen a estar en el campo, y de parte del vocero que nosotros tenemos, que es el alcalde, que siempre lidera a la proyección de un municipio que salga adelante y que salgamos de este flagelo tan duro que es la guerra. Esta semana hemos querido hacer memoria histórica del oriente antioqueño. Hace 20 años el poder
de las armas la tenían grupos irregulares como el Frente Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional o el Frente Noveno de las FARC o las autodefensas campesinas del Magdalena Medio o las Autodefensas Unidas de Colombia, no el Estado colombiano. Este cementerio que visitamos en la vereda San Isidro del municipio de San Francisco demuestra exactamente eso. El poder de las armas no estaba en manos del Estado colombiano. Hoy es necesario recordar una historia de dolor, de sufrimiento, de horror, de tragedia que vivieron esos municipios que están más en la periferia, como San Francisco, San Luis, Cocorná, Argelia, Nariño, Abejorral. Y tenemos que hacerlo porque la historia no puede repetirse. Ese caldo de cultivo de inequidad que hay entre el centro y la periferia en el oriente antioqueño debe superarse. La presencia del Estado no puede estar solo en el monopolio de las armas, con soldados, botas y fusiles. La presencia del Estado debe estar, tal como lo dicen los campesinos y el alcalde de San Francisco, en proyectos que permitan superar esas deficiencias que permitieron que los grupos armados se asentaran allí. Es urgente, es necesario que esos muchos años que pasaron en la quietud, en el olvido, esos municipios como San Francisco sean recuperados en el desarrollo para que sus habitantes se sientan ciudadanos de este país, ciudadanos colombianos. Con muy poco, el gobierno colombiano, el Estado, podría hacer la diferencia. Municipios que en su gran mayoría son campesinos, son agrícolas y que requieren urgentemente superar ese atraso de inequidad, de injusticia en el que lo sumió la guerra. Una guerra que además dejó miles y miles de desplazados, cientos de asesinados. Una guerra que aún tiene secuelas en las poblaciones, en las comunidades, en los individuos, en los ciudadanos de esos municipios. De una última pregunta, y es que aquí ha habido reparación individual y efectivamente a los campesinos les han dado una platica, algunos los han aprovechado, otros no, pero no ha habido una reparación colectiva que le permita mirar de frente hacia el futuro a su municipio. Claro, el problema de las reparaciones individuales fue que a la comunidad no se le preparó ni se le formó para esto. Muchos de estos recursos quedaron en manos de familiares, quedaron de avivatos, porque hay que decirlo así, se aprovecharon de la inocencia de nuestro campesino, se apoderaron de la plata. Entonces, por eso el impacto no se dio en la medida de lo que esperábamos. Algunos quedaron con casa, gracias a Dios, pero muchos otros la desaprovecharon. Nosotros podríamos decir que en esa parte el Estado cumplió, pero se notó que la falta de educación, la falta de formación en aspectos tan básicos como lo financiero, hizo que se desaprovechara un recurso que fue importante, pero que no se revirtió en una modernización productiva, ni en un desarrollo del territorio ni del municipio. Amigos y amigas de Oriéntese, este cementerio del Ejército de Liberación Nacional, esta vereda San Isidro, corredor estratégico, por aquí se va uno hacia Aquitania, hacia Argelia de María, por aquí sale uno a La Dorada, si quisiera salir, fue la vía que utilizaron nuestros campesinos hace muchos años. Esto nos recuerda el horror, la tragedia que vivieron estos municipios y sus comunidades. El Estado fue ausente y sigue ausente. Hoy San Francisco requiere de la reivindicación colectiva por parte del Estado para salir adelante. Hasta el próximo programa.